¿cómo tardes. están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo buenas andan? tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien, Lilian? Hola. Bueno, muy bien. Bien, graças a Deus, bien. Muy bien, muy bien. Bien. Hola, Selma. ¿Cómo están Olá, todos y todas? Débora, ¿cómo van? graças a Deus, Rafa, bem. ¿bien? ¿Todo bien? Bien, bien, tudo Bueno. bem. Feliz de voltar Muy às bien, muy aulas. bien. Feliz de volver a vernos. Feliz de Muy bien, muy voltar bien. às aulas. Muy bien, ya nos extrañábamos. Esperamos 2 minutos, sí, que terminen de ingresar al aula. Terminen de llamar a la puerta. Exactamente. Buenas tardes, doctor Fernández Cruz. Mercedes, te voy a pedir que no compartas pantalla, por favor. Puedo llegar a morir. Boa tarde, pessoal. Hola, ¿cómo va, André? ¿Bien? Tudo bem Hola, com André. vocês? ¿Bien? Bueno, estamos la mitad. Empezamos, Lau, ¿te parece? Por el horario. Y después queda grabada la conferencia, así que la compartimos. Lo que voy a pedir, Luis, es que por favor silencien los El micrófonos. micrófono. Cuando quieran.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto en saludarlos, en volver a encontrarnos otra vez, aunque sea por este medio, ¿no? Empezando la cuarta clínica del doctorado, que nos tendrá durante todo este cuatrimestre en esta modalidad, y en julio, agosto veremos si podemos encontrarnos y si podemos hacer el encuentro de acuerdo a cómo se proyecte, digamos, las decisiones, digamos, en torno a la pandemia. Es un gusto para mí presentar la conferencia del doctor Manuel Fernández Cruz en este programa de doctorado, y lo digo en términos académicos, pero también en términos afectivos. Desde la primera perspectiva, Manuel es catedrático de didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Su amplia producción en la investigación narrativa y biográfica hacen imposible pensar el campo de hacer una cartografía, ¿no?, del campo de la investigación narrativa sin atender a su producción, ¿no?, que tiene, para mí por lo menos, un punto iniciático en aquella tesis doctoral que indagó las biografías profesionales de maestras del nivel inicial, y que fue el puntapié para mí también, como les decía, no solo de diálogos académicos profundos y proyecciones vitales, sino que también una amistad sostenida durante, yo diría, casi los últimos 30 años. Y digo sostenida porque casi sin interrupciones entre los viajes a Granada y los viajes a Argentina de Manolo la sostuvieron, y la sostuvieron junto con ver crecer a nuestros hijos, ¿no? David, Borja y Carla de aquel lado, Ámbar y Octavio de este lado, ¿no? Y cada encuentro familiar, ¿no?, que siempre una fiesta en la casa de Manolo y Mati. Receptivos, afectuosos y por sobre todo con un sentimiento de la amistad que seguimos consolidando entre las caminatas a la Cuesta del Veleta, la Semana Santa en Granada, el viaje a Ceuta, o una paella en un domingo en su casa. Por eso digo, más que haberse convertido, o más que haberse convertido sus obras en clásicas ya para la investigación narrativa, como ese texto en ese libro en coautoría que publica hace algunos años, que su producción posterior hace seguramente que sea muy importante recibirlo en esta conferencia, en el programa de doctorado, en la apertura de esta cuarta clínica. Como les decía, fundamentalmente para mí, presentar a un amigo con quien siempre estaré en deuda, porque no siempre es fácil vivir en otra ciudad, vivir en otro país. Encontré en este gran amigo solo afecto y esa condición humana que hizo que mi vida fuera mucho mejor estando cerca suyo. Gracias, Manolo, bienvenido al programa a nuestro doctorado. Te dejo con nuestros colegas de distintos países, de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de Chile y de Colombia. Seguramente disfrutar de tu encuentro con vos hoy en el programa. La presentación ha sido una presentación muy biográfica, muy de vida compartida, y te la agradezco especialmente porque el resto de cosas que se pueden decir en una presentación ya están en internet y ya se puede buscar. El resto, lo que has dicho, es lo que la gente no sabe, y la gente no sabe también que el aprecio es mutuo, el aprecio que te tengo como amigo, el aprecio que tengo en general a Argentina, y volverme a encontrar con los amigos de Argentina que estoy viendo en pantalla, algunos en pantalla, amigos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Salta, del Gobierno de Salta, a los que saludo desde aquí, y seguro que hay mucha gente más que conozco y que no puedo saludar a todos. Bueno, más allá de las palabras oficiales de agradecer a las autoridades académicas del doctorado de narrativa y del programa específico, del doctorado en educación y del programa específico de narrativa, de investigación narrativa, el haberme invitado a dar esta conferencia,
Pues dos cosas, quiero empezar con dos anécdotas. La primera anécdota es que os hagáis cargo de que yo ya estoy aquí en una hora que ya es toque de queda. Es decir, que no puedo salir corriendo, me tengo que quedar aquí, porque estamos con el dichoso tema del virus y aquí es tarde, aquí son ya las 10 de la noche prácticamente, faltan unos minutos. Ahí estáis en unas horas más normales para poder hablar de investigación. Esa es la primera cuestión. Pero la segunda cuestión, que quizás es la que más me preocupa y que la voy a compartir con vosotros con un símil taurino. Imagino que eso está mucho dentro del ideario de lo que somos los españoles y demás. Un símil taurino. Se dice que a un toro no se puede torear 2 veces. A un toro se le torea una vez, después se le mata. No se le torea 2 veces, pues ya se conocen los engaños. Bueno, pues yo me siento hoy como si me hubieran invitado a una plaza a torear por segunda vez. ¿Por qué digo a torear por segunda vez? Porque yo creía que todos los participantes erais como nuevos en el doctorado, no me conocíais, pero me he informado Luis de que muchos de vosotros estuvisteis ya participando en la conferencia que hicimos en el mes de julio sobre investigación narrativa, en la que estuve hablando sobre el giro postcualitativo, con lo cual no os puedo engañar de nuevo, ya os engañé una vez, ahora cómo os engaño otra vez. Si lo creísteis en aquel entonces, pues ya me parece que va bien. Y si quedó alguna duda de algo de lo que vayamos a hablar ahora, pues entonces sí sería el momento en que se planteara, porque el tiempo también habéis tenido para reflexionar sobre algunas de las ideas que dimos en aquella ocasión. Voy a intentar compartir la pantalla, algo que sabéis que a veces sale bien, a veces no sale bien, a Mercedes Funes le sale muy bien. Voy a intentar que a mí también me salga bien lo de compartir pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a compartir y vamos a intentar proyectar lo que estamos compartiendo y verificar que seguimos viendo. Imagino que estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Con la primera diapositiva, Esperanza me dice que sí. La primera diapositiva de presentación de esta conferencia de apertura. En realidad, pidió que hiciera una conferencia sobre post-cualitativo. Entonces, por otra parte, me he situado en cuál es vuestra situación ahora mismo. Vuestra situación es que sois estudiantes que lleváis un año, candidatos doctorales que lleváis un año ya de ingreso en el programa de doctorado, que habéis hecho vuestros proyectos de investigación para la tesis doctoral, vuestros proyectos de tesis doctoral, que incluso habéis recibido una primera evaluación de esos proyectos, por lo cual entiendo que tenéis muy clara cuál es vuestra cuáles son territorios inexplorados, tenebrosos, oscuros, inciertos, de los que no sabemos mucho, de los que a mí me da miedo y no me atrevo más que a asomar la nariz y hacer una pequeña visita, pero que vosotros, como tenéis por delante una carrera de investigación que ni una tesis doctoral, porque si estéis abocados realmente a entrar en esos territorios inexplorados para seguir haciendo que la rueda del conocimiento educativo, del conocimiento científico en la educación vaya avanzando. Pues ese es el viaje que os invito a realizar en unos minutos yo desde aquí, cada uno desde el sitio donde está situado, un viaje que lo quiero hacer conectando con la invitación que de alguna manera ha hecho Luis en su introducción. Lo quiero hacer a partir de mi propia experiencia biográfica sobre la investigación, mi propia carrera de investigación, y un viaje que en principio podríamos hacer en barco, en el sentido de que incluir avisos para navegar. Y esos avisos para navegar, quiero repetir todos los tópicos
de la investigación educativa que se pueden abordar ahora y que vosotros ya habéis seleccionado, pero sí avisar de cuáles son los retos que no podemos dejar de abordar y tareas que tenemos pendientes para los próximos años. Primer aviso. Un segundo aviso, quiero que sea pues, detenernos en qué perspectivas transversales considero yo que deben poder incorporarse a cualquier trabajo de investigación educativa y por tanto quizá también a una parte de la tesis doctoral, qué perspectivas transversales. En tercer lugar, un aviso sobre aspectos metodológicos. ¿Dónde creo yo que tenemos más problemas en metodología de la investigación educativa y cómo podríamos salvarlo? Sí que quiero detenerme un poquito en lo que yo más conozco, que es la aproximación biográfico-narrativa, para qué me ha servido y los límites que le estoy encontrando ahora, y a partir de la discusión de esos límites, entrar en ver si aquello que estuvimos hablando en julio, para algunos será nuevo, para otros ya conocido, aquello que estuvimos hablando en julio, de cómo el giro poscualitativo puede hacer que retomemos con otra mirada la aproximación biográfico-narrativa o autobiográfico-narrativa, esa aproximación en educación, pues ver si el giro nos está sirviendo o no nos está sirviendo. ¿De acuerdo? Esa podría ser la intención. Me parece que Guada García tiene encendido el micro y le aviso desde aquí para que quede en el anonimato todo lo que diga desde allí. Bien. Dicho eso, vosotros estáis acercando a la investigación educativa desde la idea de construir conocimiento científico sobre educación con distintos objetivos. Imagino que muchos de vosotros os habéis planteado que queréis tener evidencia, acumular evidencias para poder predecir fenómenos o describirlos o explicarlos, o más allá de eso comprenderlos en profundidad, saber interpretarlos, organizarlos o reordenarlos, o usar la ejemplificación, o incluso algunos os atrevéis a hacer algún diseño que requiere una intervención porque quiere provocar la transformación, la mejora, la transformación social, la transformación educativa, la emancipación de participantes, de comunidades. En cualquier caso, por ahí están vuestras ideas de construcción del conocimiento científico, que es algo que por una parte vamos a reforzar en nuestro viaje, pero que por otra parte vamos a poner en duda en algunos aspectos a lo largo de nuestro viaje. El viaje en principio lo podríamos hacer en barco. Yo había pensado hacerlo en barco. Y yo me había montado en el barco y os iba a pedir a vosotros que subierais a bordo. Lo que pasa es que la verdad es que no sabía si hacerlo en barco porque no sé navegar, entre otras cosas. Pero no quiere. Y porque como también... Ya manda a tener el bar del flujo y yo por aquí. Vamos. A ver, por favor. Escucha lo que quieras. Porque como anticipó Luis en su presentación, mi experiencia está más ligada a la montaña, a Sierra Nevada, que a los barcos. Pero entonces también os invito a que nuestro viaje, en vez de ser en barco, fuera un viaje en el que pudiéramos estar en la misma cuerda, encordados, con lo cual la suerte de uno depende de la suerte de sus compañeros de cordada, y fuéramos capaces de subir por esos territorios inexplorados que pueden estar en la nieve, perdidos entre las cumbres. En el punto de partida de este viaje nos encontramos con dos artículos a los que quería hacer referencia. Uno es de Corran, Smith y Fries de 2005, que hace un panel para la agencia de investigación, la Asociación de Investigación Educativa de América en Estados Unidos. Hacen un panel donde van desgranando agendas de investigación educativa y de formación docente más importantes que se revisan, o parte en la más reciente de Muñoz Najar, que hace una revisión tópicos de investigación educativa a partir de una búsqueda muy amplia. Si nosotros revisamos esos dos artículos, podríamos darnos cuenta de cuáles son los tópicos que más se han investigado, los temas que más han ido ocupando a los investigadores en educación, qué diseños han utilizado.
de dónde han tomado sus principales fundamentos, de qué teorías también de fuera de la educación, teorías de la psicología, teorías de la sociología, teorías de la ciencia, se han nutrido para hacer sus investigaciones, y eso nos vendría bien, o por lo menos nos podría servir para decir, esto es lo que sabemos hasta ahora, y a partir de ahí hemos ido creciendo. Pero también hemos puesto la referencia de otros 4 artículos que nos sirven para saber cómo está evolucionando el mundo de la investigación educativa. Y vemos como el artículo de Moreno Medrano, en México, es un artículo que hace un gran avance sobre la investigación educativa para la transformación social, o el artículo de mi compañero Ignacio Rivas de la Universidad de Málaga, también es un artículo que desde su experiencia en la investigación narrativa se proyecta en la transformación social, o el artículo de Juana María Sancho, que es una referencia que voy a manejar en casi todo este viaje, que se atreve a poner en duda lo que estamos haciendo en la investigación narrativa. Es la persona que más me ha hecho dudar de lo que habíamos hecho, de lo que yo había hecho en mis 30 años de carrera en investigación narrativa, porque es la que pretende dar un giro fuerte a la investigación en narratividad. Y, bueno, un artículo como el de Juliana Raffaelli, que lo que hace es recoger, hacerse eco de qué tenemos en puerta. Y lo que tenemos en puerta en educación, como en el resto de investigación social, es la llegada del Big Data, la llegada de los grandes datos, y qué vamos a hacer con esos grandes datos. Desde la alfabetización para la datificación de profesores de todos los niveles, hasta la llegada de la inteligencia artificial, que se está contemplando ya en algunas escuelas con entornos muy individualizados de aprendizaje basados en el uso de los medios, etcétera, etcétera, y que eso es algo que está ahí, y como está ahí no podemos dejar de considerarlo, de mirarlo, de asustarnos o no asustarnos, de incorporarlo, pero de alguna manera tendremos que hacerle frente. Decía que un aviso para navegantes, quizás mi primer aviso, iba a estar en cuáles son los retos de la investigación educativa, cuáles son los retos que yo veo de una agenda de investigación educativa en los próximos años, y que de alguna manera, sea cual sea la problemática que vosotros estéis abordando en vuestras tesis doctorales, yo creo que merece la pena que tengamos en cuenta. ¿Cómo ahora mismo la escolarización? ¿Cómo se está transformando la escolarización en nuestras sociedades? ¿Y cuáles van a ser los nuevos formatos de escolarización? Entendiendo que esos nuevos formatos de escolarización se han acelerado de una manera imprevista, se han acelerado posiblemente también con la llegada de los libros de la investigación. Posiblemente Carla Cachi, me parece que es quien tiene abierto el micrófono, se han acelerado con la llegada del virus y estamos asistiendo a esos nuevos formatos. Y dentro de esos formatos, ¿qué va a ocurrir? Es decir, cuando volvamos a la situación anterior, ¿realmente la escolarización va a ser como era? Porque la escolarización se está transformando en toda la sociedad y se están volviendo a oír los discursos de desescolarización y otros paralelos, y sobre eso tendremos que reflexionar. Una cosa que será necesaria es valorar siempre el impacto socioeconómico y el impacto político de las medidas educativas que tomamos. Es decir, los educadores, los pedagogos a veces nos movemos al margen de la realidad en la que se mueven los políticos y los gobernantes, que son el impacto socioeconómico, el impacto político de las propuestas pedagógicas que nosotros les hacemos, y no podemos desconsiderarlo. Tenemos que ver cómo va evolucionando la sociedad y cuáles son las nuevas condiciones sociales y culturales, cuáles van a ser en esa nueva estructura social los factores críticos para el éxito educativo. Y fijaros que llevamos años acumulados, al menos 50 años de creación de conocimiento científico y aún no somos capaces de poner cuerpo en cuáles son los componentes por contextos, por personas, por nivel clave. Son los nuevos formatos didáctica y que el mundo, el que enseñaba era el duro y la única fuente de autoridad de conocimiento haya enseñado al
docente, sino que intervienen mucho más medios y tendremos que estar pendientes de todo eso. Por eso digo, este es el aviso, sea cual sea el problema que os hayáis planteado de investigación en vuestras tesis doctorales, tenéis que tener esa mirada hacia adelante, es decir, en la tesis doctoral, y os lo van a pedir vuestros directores, tenemos que hacer un anclaje en cuáles son los fundamentos, cuáles son del arte, la revisión de literatura que me permite a mí llegar a este estado de sabiduría sobre mi problema de investigación, pero también tendremos que estar pendientes de qué es lo que viene a partir de ahí, porque nosotros somos el eslabón que va a generar una mejora y un avance dentro del conocimiento científico que estamos construyendo en educación. Y no podemos renunciar a eso dentro de la tesis doctoral. La tesis doctoral tiene que dar ese pasito humilde, pero paso hacia adelante que se espera de nosotros. Perdón. El segundo aviso para navegantes, o la segunda estación de este viaje, quería que se centrara en lo que yo he denominado perspectivas transversales. Y que después de participar en muchos procesos de evaluación de investigación educativa como evaluador, o como evaluador de tesis doctorales, tesis de maestría y todo ese tipo de trabajos de investigación, uno va echando casi siempre de menos. Y casi siempre de menos es lo siguiente. Hay que hacer hoy en día, para cualquier trabajo de investigación educativa, hay que hacer una revisión de políticas y de legislaciones. Y esa revisión de políticas y de legislaciones no puede ser solo una revisión contextual, sino que tiene que ser también una revisión comparada. Yo tengo que adoptar una perspectiva en el mundo que vivimos hoy. Tengo que adoptar una perspectiva comparada. Y una perspectiva comparada es que no me puedo centrar en cuál es la historia y cuál es la política, la legislación concreta de mi provincia concreta donde yo me manejo, donde yo, un país federal como Argentina, pues tendré que hacer primero una comparación interna, ¿no?, de distintas situaciones. Pero en cualquier caso tenemos suficientes documentos y suficientes agencias que nos posibilitan hacer perspectivas comparadas de política y legislación a nivel regional. Y cuando hablo a nivel regional, estoy hablando de la región América Latina o de la región América Latina y Caribe. Es decir, en toda esa región tenemos agencias que nos han hecho informes que podremos considerar o no, o los podemos considerar muchas veces para criticarlo, pero que están ahí y que tenemos que conocer y dar a conocer también, ¿no? Dar a conocer en nuestros trabajos de investigación. Es decir, cuando yo me centro en mi problemática, tengo que ver cómo esta problemática ha sido abordada en otros lugares cercanos, en otros lugares regionales, y después tenemos marcos de comparación como son los países que pertenecen a la OCDE, o marcos de comparación con Europa, o marcos de comparación con Estados Unidos, o marcos de comparación con los países asiáticos emergentes. Hay muchos marcos de comparación que hoy en día, como no tenemos dificultad alguna de acceder a la documentación, porque la documentación afortunadamente cada vez es una investigación, una documentación que está más abierta y más dispuesta para los investigadores, pues ahí las tenemos, ¿no? Bien, decía, no olvidarnos del análisis económico, y parece que los pedagogos tenemos aversión a hacer consideración de lo que significan las propuestas que al final estamos realizando a partir del estudio que hacemos de nuestros trabajos de investigación, y la sociedad no nos toma nunca en serio si no somos capaces de decirles como pedagogos, esta propuesta es muy interesante, y esta propuesta no es un gasto, esta propuesta es una inversión que estamos haciendo en un producto educativo necesario por tal y tal y tal, pero a lo mejor hay que cuantificarla. Y las tendencias demográficas que van alterando los procesos de escolarización en los países, que van transformando por el hecho de que hay migrantes, por el hecho de que hay tendencias donde disminuye el nacimiento infantil, hay tendencias donde se amplía mucho la formación de adultos, que es una tendencia general de los países desarrollados, y todas esas tendencias demográficas van cambiando nuestro futuro inmediato educativo, de tal manera que las propuestas que hagamos finalmente son propuestas que queremos que tengan alguna validez en el tiempo, y para que tengan validez en el tiempo hay que considerar esas tendencias demográficas. El tercer aviso para navegantes que quería dejar esta noche
es el que yo llamo aspectos metodológicos de investigación. Cosas que me preocupan a mí de las metodologías que usamos en la investigación general en educación. Lo primero que me preocupa es el lenguaje. Y me preocupa el lenguaje porque no sé cómo los pedagogos somos, tenemos esa creatividad, esa imaginación, esa capacidad para nombrar cada uno de manera distinta a fenómenos que a veces son fenómenos similares. Y no me refiero solo a que utilicemos distintas formas dialectales de la misma lengua, no me refiero solo a eso, es que utilizamos a veces nomenclaturas totalmente distintas que requieren un glosario muy... Centramos nuestras palabras clave, hay que hacer un esfuerzo con que las palabras clave, que son la manera en que etiquetamos nuestro trabajo de investigación y la manera en que nuestro trabajo de investigación va a ser conocido en el mundo. Y por eso, nuestras palabras clave además son palabras que nos permiten desencadenar la tienen las palabras clave, porque las palabras clave son tendencia de la propia lengua. Y tengo que decir, esto tiene que ser reconocido, bien en español, lo diga en inglés, lo diga en francés o lo diga en alemán. Porque al final, ojo, y técnicos somos nosotros. No vamos a encontrar otro mejor traductor técnico que nosotros. No hablo de traducciones vulgares, pero nosotros tendremos que ser capaces de reconocer nuestra palabra en inglés, en francés, en portugués, en español, reconocer las palabras para que todos los demás las entiendan. De hecho, la mayoría de las revistas y las publicaciones se nos está pidiendo que las palabras clave las pongamos en varias lenguas, igual que los resúmenes los pongamos en varias lenguas, para que sirvan de llamada, de sistema de búsqueda, de etiquetado al resto de la comunidad científica. Bien, cuando entramos en nuestro problema tenemos que definir nuestro problema, y definir nuestro problema es acuñar palabras que tengan sentido dentro del lenguaje pedagógico, pero que sean comprensibles para los demás. Para que sean comprensibles para los demás, yo no puedo conformarme con decir, es que entre nosotros lo llamamos así. Es que mi director, me refiero al director de la tesis, mi orientador lo llama de esta manera. No, pues yo tengo que acudir a la literatura. Y tengo que acudir a la literatura y ver de qué forma más frecuente se está denominando el problema y cómo se está utilizando. Es más, incluso después de hacer eso, por ejemplo, yo hoy estaba con un grupo de una red también internacional, con compañeros de distintas universidades de América Latina, y utilizábamos el término agenda de formación o el término enfoque conceptual de investigación, y podíamos estar entendiendo cosas distintas. Entonces nos tenemos que hacer un glosario para explicar por agenda de formación, vamos a entender los distintos énfasis con que las políticas educativas se transforman en la práctica para poder decir que hay que intensificar la formación pedagógica de los futuros docentes, o al revés, que hay que intensificar la formación disciplinar de los futuros docentes. Estos glosarios son necesarios. Estos glosarios son necesarios para que se nos entienda. Tener en cuenta que un trabajo científico tiene que entenderse nuestros compañeros del grupillo, sino de todo el mundo. Y ese esfuerzo del lenguaje, eso no es un problema de quienes hacen tesis doctorales, no es un problema de los investigadores principiantes, es un problema de la comunidad científica de investigadores en educación. No hemos sido capaces de acuñar un lenguaje prácticamente universal sobre los problemas educativos. En tanto que otras comunidades de científicos sociales sí lo tienen, y en ese sentido los psicólogos han avanzado mucho más, y cualquier síndrome que tiene un nombre lo puedes traducir al español, al inglés, que al final tiene el mismo nombre, se entiende, o los sociólogos también lo han hecho, pues los pedagogos aún no hemos sido capaces de avanzar lo suficiente en el lenguaje, y es que a veces nos resistimos, porque somos muy amantes, muy protectores
nuestro propio vocabulario, ¿de acuerdo? Y eso es a lo que yo invito a superar un poco. La segunda aviso que hago, preocupación que tengo, es sobre el uso de los instrumentos. El problema de los instrumentos en la investigación educativa es que para cada investigación que se realiza, el investigador tiene la idea de que tiene que construir sus propios instrumentos. Va a hacer un cuestionario o va a construir un guión de entrevista nuevo y va a utilizar siempre instrumentos construidos en proceso, construidos de manera única, cuando yo creo que la tarea del investigador no es tanto construir instrumentos como revisar los que existen. Eso es una buena investigación. Una buena investigación tiene que revisar todos los instrumentos que otras personas que se han acercado a tratar el mismo problema que nosotros queremos resolver, usaron. Usaron este instrumento y obtuvieron estos resultados. Usaron este instrumento y obtuvieron estos resultados. Porque además, si yo aplico instrumentos que han aplicado otros anteriormente, pues yo me voy a encontrar además que luego voy a poder discutir mi hallazgo con los hallazgos que hayan tenido otros investigadores anteriores. Y la discusión en investigación siempre es una discusión muy rica. Entonces, estamos en investigación narrativa, decimos, vamos a construir un guión de entrevista para entrevistar a docentes de educación superior con tales características. Pero ¿hay alguien que haya investigado antes a los docentes de educación superior, o su estilo de enseñanza, o sus preocupaciones, o sus emociones? Veámoslo. Generalmente, y sobre todo en una tesis doctoral, generalmente no somos los únicos, ni somos los primeros que abordan ese problema. Entonces hagamos una buena revisión de instrumentos, porque esa revisión de instrumentos nos va a servir para nuestro trabajo de tesis doctoral y además la va a enriquecer y nos va a dar posibilidades de discusión, aun cuando nosotros finalmente optemos por construir nuestro propio instrumento de investigación, pero de una manera fundamental. En tercer lugar, los participantes, la selección de los participantes. Hay que prestar mucha atención a la selección de los participantes en función de en qué tipo de investigación nos estemos fundamentando y en función del diseño que tenemos, distintos modelos de selección de participantes, pero que tenemos que ser muy cuidadosos con la selección de participantes. En el caso de que estemos definitivamente anclados en una investigación de carácter narrativo, de carácter biográfico narrativo, pues ya sabéis cuáles son las claves de participantes, que sean buenos informantes, que estén representando en primera persona, que estén representando planos que se den en segundo nivel, pero planos que nos interesan desde la perspectiva de estructura social, de estructura común, de comunidad educativa, etc. Y tendremos que acudir a la literatura para tener mucho cuidado en la selección de los participantes. Otro tema que es muy difícil abordar desde las tesis doctorales, pero que es necesario en la investigación, son los diseños longitudinales, el ser capaces de tener diseños donde no tengamos evidencia solo de un corte que damos en el fenómeno social en un momento determinado, sino que seamos capaces de tener un cierto acompañamiento del fenómeno social o educativo que queremos describir, comprender, investigar, predecir, interpretar, que seamos capaces de tenerle un seguimiento en el tiempo, porque eso le irá dando fortaleza a nuestra investigación. Yo sé que es muy difícil hacerlo desde las tesis doctorales, pero también sé que dentro de los grupos de investigación las tesis doctorales se pueden ordenar de manera que las tesis doctorales sobre la misma problemática van tomando distintas medidas y distintas evidencias a partir de lo que podemos denominar una línea base primera de cuál era la situación en un momento determinado, situación emocional de un grupo de docentes, para ir viendo cómo evoluciona a partir de trabajos posteriores. Y cada uno de esos trabajos, que son más amplios, porque al final pensad que las tesis doctorales cada vez más, esto al menos está ocurriendo en España, pero yo creo que está ocurriendo en todos nuestros países, son tesis doctorales que se hacen dentro de un grupo, que se hacen dentro de una escuela, que se hacen dentro de una problemática, y que cada tesis doctoral supone un peldaño más en el avance, y además resulta que no solo trabajamos solo
sino que trabajamos también en compañía de más personas que están dentro de nuestra plataforma de pensamiento y de investigación. Bien, el uso, hay que tener mucho cuidado con el uso de diseños mixtos, que de alguna manera, fijaros que tenemos que ver, como lo diremos más adelante, como lo dijimos en julio, que la investigación no es neutral, o la investigación no avanza por sí sola desde puros intereses neutrales planteados por los investigadores, sino que la investigación se mueve desde los poderes que controlan toda la investigación, que controlan la investigación educativa y que se ven reflejados al menos en dos cuestiones: en cómo se administra la financiación para la investigación, y la forma de administrar la financiación ya está demandando en qué sentido, qué tópicos, qué diseños, qué muestras se quieren en investigación educativa, y por otra parte, en el control que ejercen las revistas que admiten o no admiten trabajo de publicación. Y habréis visto que la mayoría de revistas que admiten trabajos de investigación educativa, la mayoría de publicaciones de investigación educativa, cada vez están prefiriendo trabajos con presencia de diseño cuantitativo, o al menos de diseño mixto, con muestras grandes, y que lamentablemente va siendo residual el cúmulo de revistas de impacto que admiten trabajos cualitativos, que admiten trabajos con pocos participantes, que admiten trabajos más de la naturaleza en que lo hacemos dentro de la investigación narrativa, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que conocer. Y entonces, y que tenemos que jugar con eso, y que tenemos que fortalecer nuestros trabajos, o también que tenemos que llegar a tener la fortaleza de presionar en esos grupos de poder que financian la investigación y que publican la investigación para que den cabida a nuestro tipo de investigación. Y tenemos que convencer a la comunidad científica y a la sociedad de que nuestra investigación es interesante, es oportuna, es pertinente y ofrece datos que son interesantes. Bien, dejaba ahí como tres últimas cuestiones, una que ya adelanté porque es uno de los territorios inexplorados que me preocupan y que me asustan. El tema de la inteligencia artificial, el tema del uso de las grandes bases de datos, del uso del Big Data, porque nos está invadiendo por días, porque vemos cómo se transforma nuestra vida diaria cuando nuestro teléfono Google, el tráfico, nos está dando por las mañanas cuál es el camino que puede estar atascado para llegar a nuestro lugar de trabajo, pero que ese uso de Big Data también se está haciendo ya en educación, y se está haciendo en educación a nivel posiblemente todavía experimental, pero yo no sé cuál es la mejor situación, si sustraernos a la idea de participar nosotros también en el uso de los grandes datos y ver qué oportunidad nos ofrecen los grandes datos de conocer en educación, de conocer a nuestro alumnado, de conocer a nuestros estudiantes, y decir no queremos saber nada de grandes datos, o aprovecharlo en lo que realmente merezca la pena. En cualquier caso, lo que parece que no tiene sentido, yo acabo de iniciar hoy el curso académico de segundo semestre aquí en la Universidad de Granada con un grupo de estudiantes a los que no conozco, dos grupos de estudiantes, de 60 estudiantes cada grupo, 120 a los que no conozco. Pero es que eso ya no ocurre en otras universidades. En otras universidades, yo los tengo en tercero, los tomo en tercero de grado, ¿no? Ya están dando los datos que han acumulado los alumnos en primero y segundo en todas las asignaturas, los trabajos que han hecho, las puntuaciones que han alcanzado, con lo cual tienen un conocimiento mayor de ellos. Te dan hasta más datos, y eso es lo que da miedo, eso es lo que da miedo. Te dan hasta los datos de cómo se mueven por las redes sociales, eso es lo que puede dar miedo. Pero esa es una realidad que está ahí, es una realidad que está ahí. Y desde la investigación narrativa, además, tendremos oportunidad de discutirlo, cuando parte de la huella que dejan nuestros participantes, aquellos que son sujetos de nuestra investigación, ya no es solo la huella oral, la huella del texto narrado, del conocimiento expresado en formato narrativo, sino la huella en redes sociales también la están dejando, porque la estamos dejando todos, lo están dejando las personas, y nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es esa situación.
Y por último, también alertaba sobre la necesidad de poder hacer transferencias entre distintos campos científicos. En educación esto es relativamente más frecuente porque quienes venimos del campo de la pedagogía también nos relacionamos con aquellos que son docentes y que tuvieron una formación inicial en el campo de las ciencias naturales, en el campo de las matemáticas, en el campo de la literatura, y vemos cómo son capaces de transferir y transferir de manera muy buena, porque yo veo ejemplos muy creativos de cómo personas formadas, eso os digo, en las ciencias naturales, con una formación en darwinismo, en biología, son capaces luego de transformar y de adaptarse y de innovar en el campo de la pedagogía. Bien, yo cuando veo cómo somos capaces de transferir términos y de hablar de ecologías del aprendizaje, no puedo dejar de olvidarme que la ecología es un término acuñado dentro del campo de la biología y de la educación ambiental y de los ecosistemas, y se van haciendo esas transferencias que van enriqueciendo a nuestro propio campo científico y que nosotros deberíamos de estar atentos también dentro de nuestras investigaciones, de poder innovar con ese tipo de transferencias de la literatura, del cine, el campo de la narrativa además, que es un campo que casi nace de la hermenéutica y de la literatura, pues entonces sí que tenemos oportunidad para ello. Y por último, claro, yo como lo que practico es aproximación biográfico-narrativa, pues yo donde me quedo preferentemente es ahí, y la recomendación que hago siempre a mis estudiantes es que se inicien en el campo de la aproximación biográfico-narrativa. Bien, decía que eso era el viaje por los territorios explorados. Este territorio que tenéis en la fotografía también es un territorio explorado en el que he tenido la oportunidad de andarlo con nuestro amigo, con mi amigo Luis Porta. Él anduvo conmigo por ahí, sin nieve, es verdad en ese caso, aquí con nieve, pero son los territorios ya inexplorados en los que nos vamos a adentrar, ¿de acuerdo? ¿Desde dónde? Desde mi experiencia en la aproximación biográfico-narrativa. Bueno, ya os dijo Luis que yo inicié mi tesis doctoral, la inicié con una investigación sobre la vida de las profesoras de nivel inicial. Yo venía del nivel inicial, yo fui docente de nivel inicial y por eso mi interés por el nivel inicial. El hecho de que fueran profesoras es porque imagino que ocurre lo mismo en Argentina que en España. La mayoría en aquel tiempo eran mujeres, había pocos hombres, yo era una cosa rara dentro del mundo de la educación inicial. Y bueno, y ahí en Argentina se habla de las jardineras, ¿no? Creo que es el término que también se utiliza, la mayoría son chicas y son mujeres. La vida sobre las profesoras. A partir de eso ocurrió hace 30 años. Desde hace 30 años seguí investigando en la vida de los profesores con la idea de construir un tipo de conocimiento científico en educación que no fuera un conocimiento de carácter objetivo, de realidad técnica que al final no se sustenta en nada a fuerza de ser objetivo, porque es propiedad de todo. La idea era construir un conocimiento científico en educación, pero un conocimiento que partía de la construcción que hace el propio sujeto que vive el fenómeno social. Es decir, no me preocupaba tanto la realidad objetiva del fenómeno social, sino la construcción subjetiva que el sujeto hacía del fenómeno social. De alguna manera era retar lo que desde Gadamer, en la escuela de Frankfurt, suponía recuperar una tradición muy grande de la hermenéutica, recuperar esa tradición de interpretar textos, pero en este caso nosotros le añadimos biográficos narrativos, porque no son textos cualesquiera, son los propios textos de las personas protagonistas de los fenómenos sociales, que son capaces de generar un conocimiento distinto al propio fenómeno que se sustenta en la narratividad, que desplazando el objeto de investigación desde la realidad objetiva a la propia subjetividad que se sustenta en los términos de sus palabras y que es distinta, evidentemente, para cada sujeto.
A esto le vamos a poner limitaciones, pero esta era la idea. Desde esa idea se podía construir, se podía hacer un acercamiento a la vida de los profesores de distintos niveles, en distintas situaciones, estudiar las satisfacciones de los docentes, estudiar sus insatisfacciones, estudiar las situaciones de estrés, de burnout, estudiar los elementos a veces más escondidos, pero que han provocado su aprendizaje profesional, estudiar los estadios de desarrollo de su propia carrera y cómo han ido avanzando hacia situaciones de mayor profesionalidad, o cómo se han estancado. Esos son los tópicos, pero no de esta novedad. Y esto era ir a territorio inexplorado hace 30 años. Porque hace 30 años presentar una tesis doctoral donde no se utilizaba un método estadístico, un método cuantitativo, donde no había una muestra grande, pues había investigadores de renombre, españoles, juzgadores de tesis doctorales, que le llamaban, eso es una novela, lo que usted está haciendo, eso no es una investigación educativa, es una novela. Y en parte llevaban razón, es decir, yo quiero retomar la parte, no desde una perspectiva peyorativa, sino desde el hecho de que transferir la literatura al campo de análisis del lugar donde creemos que está situado el conocimiento, cuando lo hemos desplazado al texto narrativo que produce el sujeto, pues a nosotros nos parecía arriesgado, pero de mucho interés, porque nos permitía describir desde dentro la situación de los protagonistas que se veían implicados en reformas educativas, se veían implicados en conflictos escolares, se veían implicados en conflictos de otro tipo o en relaciones o interacciones con el resto de sus compañeros. Bien, por eso, pues sí, han sido muchas las investigaciones de este ámbito que hemos podido realizar en el grupo, como tesis doctorales, como otros trabajos más amplios, en distintos niveles, casi siempre, eso sí, con profesores. Nos hemos movido en el ámbito de la investigación sobre vidas de profesores y aspectos de su vida. Hemos formado investigadores en ese ámbito, hemos reflexionado sobre los aportes que se podían realizar y dónde estamos ahora si miramos hacia atrás. ¿Dónde estamos ahora después de 30 años? Pues podemos decir, en principio vamos a hacer una mirada positiva, ¿no? La mirada positiva sería, podemos decantar la experiencia acumulada, podemos decantarla, participar en publicaciones donde no solo decantamos, sino contamos también nuestra experiencia acumulada. Podemos orientar la utilidad de este tipo de investigación para la mejora educativa, porque creemos que este tipo de investigación ha servido para mejorar a los docentes. Y siempre definimos nuestra investigación como una investigación dual. En el mismo momento en que accedemos al universo de las emociones, de los sentimientos, de las preocupaciones de los docentes, en ese mismo momento las estamos transformando. Porque estamos haciendo una cierta terapia, porque la narrativa es una terapia. Y al final, cuando el docente es capaz de presentar en formato narrativo, en formato de relato, sus preocupaciones, sus emociones, está tomando una nueva conciencia de esa situación. Es verdad que asumimos ese sesgo, si queréis, del método, o ese reto, que por otra parte es un reto, en el sentido de que cuando accedemos al lugar que queremos conocer, ya lo estamos transformando. Eso lo asumimos dentro del método, pero lo estamos transformando para la mejora, porque siempre hemos hecho reflexionar a los docentes, y nuestros docentes siempre han sido distintos y distintas después de una entrevista biográfica. No es la misma persona la que se enfrenta a la entrevista biográfica, una persona que está tensa, que puede tener nervios, que no sabe qué se le va a preguntar, ni sabe hasta dónde va a contar de su propia vida, que la persona que sale de la entrevista biográfica y que te agradece el que la hayas estado escuchando una hora, que te ha contado a veces, sin que tú le preguntes, porque se ha desarrollado así,
que te ha contado cosas íntimas de su vida, cosas que no le había contado a nadie, que te ha permitido, o que se le ha permitido en esa ocasión, una especie de catarsis para hablar de personas, de emociones, de sentimientos, que normalmente los docentes no hacen porque nadie se preocupa por eso, ¿no? Entonces, sin duda hemos mejorado a los docentes y entendemos que si hemos mejorado a los docentes, algo habremos contribuido a la mejora de la educación. Pero también es verdad que hemos conocido, a partir del uso del método, hemos conocido en profundidad y hemos comprendido buenas prácticas educativas, que las hay muchas, porque hay muchos docentes excelentes, la mayoría son excelentes, y nosotros les hemos preguntado cómo trabajan, y nos han contado cómo trabajan, y de alguna manera hemos podido favorecer la transferencia de esas prácticas de enseñanza al resto, al menos de la comunidad científica, pero pretendemos también que de la comunidad profesional. Pero es verdad perdón, que últimamente pues nos hemos enfrentado a esos territorios de reflexión final. Por una parte, primero, para mí Gadamer es el que da el gran giro en la Escuela de Frankfurt en los años 60 con la incorporación de la hermenéutica como una ciencia propia de la ciencia. Gadamer en primer lugar, pero también la cantidad de autores que confluyeron desde distintas posiciones aportando teorías distintas, todos los psicólogos cognitivos, quiero destacar a Brunner, o todos los que trabajaron en fenomenología en aquel tiempo, o todos los que trabajaron en etnometodología, etnografía, los antropólogos que también hicieron una contribución grande para encontrar un lenguaje científico nuevo y único, genuino, para la ciencia humana. Esa es la aportación de Gadamer, el encontrar un método de investigación propio, singular, genuino, distinto para la ciencia humana, alternativo al racional positivista propio de la ciencia físico-natural. Pero es verdad que Gadamer y todo el giro que supuso, en primer lugar fue superado rápidamente por su propio alumno de doctorado, su propio estudiante de doctorado, quien él le dirigió la tesis, que es Jürgen Habermas, que lo supera cuando dice, pues, la hermenéutica se nos queda pobre en el sentido de que la hermenéutica nos permite comprender muy bien los procesos a partir de la voz de sus protagonistas, pero hace bien poco para la transformación de los fenómenos. No ayuda a la transformación. La comprensión no es necesaria, pero no basta para la transformación. Esa es una de las críticas que podemos empezar a tener con las investigaciones biográfico-narrativas que hemos realizado. Hemos comprendido muy bien la vida de los profesores, pero una vez que las comprendimos, y más allá de lo que ya reconozco como una bondad, que es que cada vez que hice una entrevista biográfica hice una especie de terapia docente, más allá de eso, realmente todo el esfuerzo de investigación que hemos desarrollado servía para transformar las realidades sociales donde vivían los protagonistas. Y el problema tiene esta raíz. Es decir, realmente desde la investigación educativa nos debemos preocupar por ese... Hemos dicho que hemos desplazado el objeto de investigación desde una realidad objetiva a una realidad subjetiva. Desde la realidad subjetiva es posible la transformación, más allá de la transformación personal. Desde la realidad subjetiva es muy difícil la transformación. Por tanto, habrá que trasladar ahora de nuevo el objeto de investigación en otro tipo de realidad, que sea una realidad al menos intersubjetiva. Una realidad intersubjetiva, con lo cual
Fijaros que después de 30 años de estar trabajando en esta aproximación biográfico-narrativa, uno mira atrás y dice, aprendimos esto es necesario aprenderlo, es necesario hacerlo, pero tenemos que dar un paso, tenemos que dar un giro. Eso es tarea de las nuevas investigaciones, las que se están encarando ahora. Vamos a dar un giro de desplazamiento de ese lugar de investigación hasta la experiencia, hasta los significados intersubjetivos, no solo subjetivos. Esa sería una idea. Recordad en julio que yo os proponía la dualidad, pero la investigación narrativa es solo una metodología que se ha confundido con el cualitativismo, o además de una metodología cualitativa supone un modelo de conocimiento científico en sí misma. Yo me decantaba, iba a decir por la primera, al menos por las dos. La investigación narrativa es un modelo con sustantividad en sí mismo y que usa una metodología concreta que es la metodología cualitativa. A esas dos cosas tenemos que tender para hacer la transformación. No podemos transformar solo el modelo de narratividad hacia una narratividad intersubjetiva sin ser capaces de transformar la metodología. Y al revés, no podremos alcanzar a transformar la metodología si no damos un paso muy serio de revisión epistemológica y somos capaces de transformar el modelo propio de investigación. En este sentido, quiero reconocer, más allá de la amistad, el trabajo que Luis Porta y su grupo de investigación han hecho en la Universidad de Mar del Plata y que se ve reflejado en la revista de Educación de Mar del Plata, donde desde el año 2015 estamos viendo cómo ellos van asumiendo ese giro de cambio en el modelo de investigación y en la metodología, y que para mí la revisión de los distintos números de la revista de Educación de Mar del Plata me orienta en el sentido de poder ver una historia progresiva en la medida que van recogiendo aportaciones, van dando entrevistas, van dando paso a resúmenes de investigaciones y se observa esa transformación del modelo. Bien, eso una cuestión. La segunda cuestión, donde vemos el giro post-cualitativo. Si somos capaces de entender que el modelo lo tenemos que transformar, yo le llamaba esta transparencia, del modelo alternativo de generación de conocimiento, también tendremos que entender que hay que transformar la metodología. Decía, la metodología la tenemos que transformar. ¿Por qué tenemos que transformar la metodología cualitativa? Y yo sé que vosotros estáis ahora en el diseño. No, vosotros ya habéis hecho un diseño y os han devuelto una evaluación. Con lo cual, había un refrán que decía, en momentos de cambio no me toques demasiado, déjame como estoy, que ya están cambiando las cosas a mi alrededor. Bueno, aplicaros ese cuento, aplicaros ese refrán. Pero dejadme decir que aquello que habíamos analizado en el mes de julio de la apropiación que la investigación estandarizada está haciendo de la metodología cualitativa, es una apropiación de la que nosotros deberíamos de salir. O por lo menos deberíamos de saber que puede estar en cuestión desde un giro postcualitativo. Es decir, si nosotros vamos a asumir que por los procesos que hemos dicho antes, por los procesos de financiación de la investigación, por los procesos de acreditación de las carreras académicas, por los procesos de publicación en las revistas de impacto, y fijaros que las tres cosas están unidas. Es decir, que uno no crece en su carrera académica si no publica en revistas de impacto, y no hace investigaciones publicables en revistas de impacto si no obtiene financiación para la investigación, y al final es un círculo vicioso en el que nos estamos moviendo. Bien, pues desde esa gran presión, la metodología cualitativa que empieza a despegar como algo alternativo, y que ya os digo que hace 30 años era un territorio ya inexplorado e inadmisible por parte de la comunidad científica, pues al final, por usar otro símil taurino, y estoy putonero, pues al final se va amansando y ya no está. La cualitativa dócil se va estandarizando y se va asimilando con el resto de investigación de corte positivista, racional, tecnológica, ¿no?
¿Dónde? En la propia concepción de los diseños. En los diseños son muy parecidos, los diseños que al final exige la academia, sea cualitativa luego la toma de datos, sea cuantitativa, son muy parecidos. Y van siguiendo la misma lógica de problemas de investigación, preguntas científicas, objetivos de investigación, diseño de la investigación, muestras, instrumentos de recogida de información, de análisis, etc. Y va siguiendo el mismo corte, y si no sigue el mismo corte no se admite. El segundo, los criterios de rigor metodológico, porque los criterios de rigor metodológico, nosotros, pues en nuestra experiencia de investigación biográfico-narrativa, se nos exigió transformarlo. Y es verdad que no utilizamos validez y fiabilidad para nuestros instrumentos de investigación, puesto que no usábamos cuestionarios ni encuestas, utilizábamos entrevistas, pero esos criterios de validez y de fiabilidad se transformaron por otros criterios asimilables, como son transferibilidad, verosimilitud, es decir, que aquello que me está contando la persona me lo creo, tiene visos de ser verdad, podría pasarle a otra persona, aquello es transferible a otro sujeto, pero al final teníamos que utilizar esos criterios de rigor. Incluso en el proceso de análisis de datos se cayó en un cierto artificio con el uso extensivo de los software que se han usado para el análisis de datos cualitativos, de tal manera que la lógica del programa de análisis se impone a la lógica del investigador. De tal manera que yo, un investigador con 30 años de experiencia en datos narrativos, yo sé qué quiero poner en relación, sé qué tipo de discurso puedo construir a partir de los datos de mis informantes, pero resulta que el programa de análisis de datos que uso no me deja, porque ya me impone su propia lógica. Y si estoy usando el programa NVivo, el NUDIS, pues me impone su propia lógica de árbol ordenado para hacer mi análisis. Y si estoy utilizando el ATLAS-T, me pone su propia lógica. Y cada uno me impone su propia lógica. Y digo, no, el investigador soy yo. El investigador no es el ingeniero que concibió el programa. Es verdad que desde una situación de cierta libertad, uno podría decir, bueno, como soy libre y quiero hacer estos análisis, algunos análisis me los va a facilitar este programa, otros análisis este otro programa, pero a veces es que uno prescinde de los programas porque no quiere que el ingeniero informático le imponga la lógica de su análisis. Y otro mecanismo de asimilación que utilizó la academia fue la extensión de la complementariedad metodológica, es decir, usemos diseños mixtos. ¿Qué quiere decir? Que lo cualitativo lo vamos a introducir siempre que tenga una buena introducción cuantitativa y estadística. Con lo cual, lo cualitativo lo vamos a dejar como ejemplificación de los datos o comprensión en algunos sujetos de los datos que ya obtuvimos de manera generalizada con una muestra grande en una investigación de carácter cuantitativo. Eso han sido estrategias de asimilación, estrategias de hacer dócil a la investigación cualitativa, con lo cual la investigación cualitativa ha perdido ahí su valor. Eso junto a otra cosa. Si a eso le sumamos el auge de las nuevas tecnologías, la explosión en las redes sociales, pues resulta que el texto narrativo, que es un conjunto de palabras habladas que se nos convierte en un conjunto de palabras escritas, que le podíamos llamar novela, que era el único lugar, el único sustento donde estaba el conocimiento educativo al que queríamos acceder, pues resulta que ya no es así. Resulta que ya estamos viendo nuevos formatos, nuevas posibilidades de expresión y de sustento de ese conocimiento educativo al que queremos acceder de manera científica. Ahora, si me permitís, uno de las dos cosas. Por una parte, he transformado el modelo. El modelo ha pasado, cuando hice un desplazamiento que creí que era muy oportuno, de realidad objetiva a realidad subjetiva, resulta que ahora me di cuenta que tengo que dar un paso más e irme a la realidad intersubjetiva. Y por otra parte, transformar la metodología. Porque cuando yo creí que una vez que tenía las palabras de los protagonistas, con las palabras de los protagonistas yo era capaz de comprender todo lo que estaba ocurriendo, pues resulta que me encuentro otro tipo de formatos de expresión que recogen aspectos que las palabras a veces no recogen. El sentimiento.
emociones. Sentimientos, emociones, porque le voy a añadir otra cosa, sentimientos, emociones que afectan a veces al investigador también, al que está al otro lado del conocimiento. Mirad, yo cuando recuerdo aquella tesis doctoral, de hace 30 años, la tesis doctoral no se olvida nunca. Cuando recuerdo las entrevistas que yo hacía a las profesoras de educación inicial, pues yo recuerdo que varias de ellas se pusieron a llorar en mitad de una entrevista. Y lloraban recordando a su madre, porque el primer día que ella había tenido su destino de maestra en un pueblo lejano, rural, donde no había luz, donde no había agua, donde era un cortijito, decimos nosotros, una habitacioncita pequeña, sin muebles, donde tenía que ir la maestra, y la maestra la llevaron allí subida en un burro, en una bestia, en un mulo, en un caballo, para que llegara allí, y su madre la acompañó el primer día. Pero cuando ya llegó la tarde, su madre se tenía que volver y la dejó sola allí, en una habitación con un colchón en el suelo. Y bueno, era una maestra de los años 60 en España que tenía 17 años cuando empezó a ejercer, ¿no? Una niña de 17 años. Y la madre se puso a llorar. Pero la maestra, recordando aquello conmigo en la entrevista, también se pone a llorar. Yo ese llanto no lo puedo recoger en la tesis. No lo recojo en la tesis doctoral cuando hago las interpretaciones. Sí hago alusiones. Pero quiero decir que el objeto que voy buscando de investigación, en aquel caso era subjetivo, pero se me escapaba, porque la narración no es capaz de recoger otros aspectos importantes del sujeto que otro tipo de expresión sí pueden recoger. Y vamos a ver algunos de estos ejemplos que tienen nuestros territorios inexplorados, ¿de acuerdo? Hemos transformado modelo, metodología, y vamos a ver a dónde podemos llegar. Ya sí que estamos andando por un camino donde no hay vereda previa, donde no hay pisadas previas, nos tenemos que poner los esquís de montaña para ir avanzando. Esto es aquí, esto es en Sierra Nevada, con los esquís, y tenemos unas preguntas que son las preguntas que yo dejé en el mes de julio por ver si vosotros podíais ir respondiéndolas, y que os seguiré dejando en la transparencia. ¿Qué podemos hacer para poder seguir avanzando en este momento incierto de la investigación educativa? Podemos recurrir a distintas teorías que denominamos teorías post, o teorías que han presentado ya un giro y que nos van aportando distintas cosas, o que ponen en duda algunas de nuestras creencias previas. Y ahí tenemos el posfeminismo y el poscolonialismo. ¿Y qué hemos aprendido del posfeminismo y del poscolonialismo? Hemos aprendido que centrar el conocimiento educativo solo en la subjetividad de un sujeto, al final lo que redunda es en afianzar la posición que tiene ese sujeto. O sea, depende de quién sea el sujeto. Y al final podemos estar dando visiones de los objetos educativos de carácter puramente androcéntrico, de carácter hegemónico, porque los sujetos seleccionados son de esa manera, y porque solo tendemos a su propia subjetividad y a su propia visión. Puede encarnar en sí mismo una trampa de la que debemos de huir. Pero, ¿y qué hemos aprendido del poshumanismo? O todo lo que está viniendo ahora de teorías sobre que el ser humano, o ver el futuro solo como evolución del ser humano tal y como está ahora, no tiene tampoco demasiado sentido, porque el ser humano se está transformando, porque el ser humano se está transformando también con el uso, por otra parte ha venido haciendo siempre, de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero que ahora llegan ya a elementos muy importantes como la inteligencia artificial. Y al final, de donde yo he partido de mi investigación, es del giro que dio Gadamer, buscando unas ciencias humanas que eran necesarias, porque las ciencias humanas trascendían a las ciencias físico-naturales. Pero el poshumanismo nos está dando pistas de cuáles son los límites de la ciencia humana para entender las nuevas situaciones educativas. Y entonces tendremos que acudir a algo de esas teorías. El giro afectivo, que de alguna manera viene a recoger lo que ya había anticipado, ¿no? De cómo somos capaces de recoger las emociones o la importancia que tiene todo lo emocional en el campo de la educación.
El giro sensorial, que me interesa mucho porque supone una transformación también y una reflexión sobre quién he sido yo en estos 30 años de investigación narrativa. El giro sensorial viene a llamar la atención sobre el papel del investigador, sobre la supuesta objetividad o el papel objetivo o el papel no contaminante que ha querido realizar el investigador respecto al fenómeno educativo y la persona investigada. Y es verdad, desde que los antropólogos desarrollan estrategias como la observación no participante, al final intentar ser uno más, pero no contaminar, etc. Y lo que se nos dice del giro sensorial es: el investigador siempre contamina, siempre está contaminando, siempre. No puede creerse que no contamina. Y como siempre está contaminando, lo que tiene que hacer es no separarse del objeto de estudio, sino formar parte también del objeto de estudio. Si el objeto de estudio es un objeto de estudio intersubjetivo, que ya no es propiedad solo del sujeto que nos está proporcionando el relato, vamos a entrar con él también en la producción de relatos, no solo investigador, sino todo el conjunto de personas que están presentes dentro del fenómeno educativo, de la realidad que hay de alguna manera que representar. Con lo cual, pues ahí mi papel de entrevistador, mi papel de terapeuta, mi papel entra también en una continua contradicción respecto a lo que se espera del siguiente paso que debemos dar. Y evidentemente todo eso está relacionado con la acción micropolítica, que no solo por intención, sino que sin intención también estamos realizando cuando estamos interviniendo en una comunidad educativa, porque la estamos transformando desde el mismo momento que intervenimos. Lo mismo que yo era consciente que transformaba al docente en la manera, en el momento en que entraba a conocer su vida y a pedir que reflexionara sobre su vida. Todo eso está ahí. Lo que tenemos que conjugarlo. Fácil no es. Yo no quiero decir que a lo que yo me he dedicado estos 30 años no haya servido de nada. Yo creo que sirvió de mucho. Yo lo que quiero es hacer una invitación a estar abiertos, con los ojos, con los oídos abiertos, a estas nuevas ideas, a estas nuevas teorías que pueden mejorar aquello que hicimos, que lo que hicimos fue como un escalón que tuvimos, un peldaño que tuvimos que subir, y que ahora estamos en posición de subir este peldaño. Esta posición no es de ahora, quiero decir, esta posición no es de hoy, 2020, sino que es desde el inicio del siglo, después de los 2000, los más visionarios ya han empezado a dar este salto. Tenemos bastantes ejemplos de cómo se está dando este salto. Os he puesto el ejemplo también ahí de la revista de educación de Mar del Plata, para ver cómo desde 2015 al menos ellos hacen evidente este tipo de saltos. Y nosotros, en nuestras tesis doctorales, pues tendremos que contemplar algunas de estas cuestiones. ¿Bien? Y al final, ¿a dónde llegaremos? Pues la verdad es que cuando yo leo lo que puse ahí de llegar a una visión alternativa de conocimiento nueva, no es el conocimiento subjetivo, es el conocimiento intersubjetivo, pero ojo, que no es el conocimiento intersubjetivo estático, sino es un conocimiento intersubjetivo que nunca está quieto, que siempre se está moviendo, y se está moviendo porque nosotros somos sujetos y somos comunidades que siempre estamos en contacto con redes sociales distintas. Por tanto, se produce un flujo continuo sobre el conocimiento que producimos, con lo cual, si el investigador, yo, pobre de mí, consideraba que una vez finalizada mi tesis había aportado un cierto conocimiento, pues ahora los investigadores se conforman con decir, no, yo estoy en un proceso de construcción de conocimiento continua, un proceso continuo de construcción de conocimiento. Y en ese proceso continuo de construcción de conocimiento recibo la evaluación, el flujo, la crítica continua, no solo de evaluadores con capacidad de evaluación por encima de mí, sino de pares, de otras personas, de otros lugares que opinan, que discuten y que modifican el proceso de conocimiento. Bien, pues no sé si es que hay que tener una visión alternativa. En términos de Feyerabend, pues diríamos, pues estamos acudiendo a un tipo de conocimiento que es anárquico. Pues bien, pues asumámoslo, que es un conocimiento anárquico en el que el auge de las redes sociales, pues al final nos está envolviendo en ese tipo de conocimiento que es anárquico, que es global, colaborativo, deslocalizado, pero personalizado a la vez,
que ofrece un nuevo protagonismo a los investigadores en la medida en que no nos separa del objeto de investigación en conexión continua con redes, que incluye esos saberes implícitos, accidentales, incidentales, ubicuos y distribuidos, que son los que marcan hoy la sabiduría o el conocimiento. Por tanto, finalmente tendremos que asumir que nuestro nuevo modelo de investigación narrativa desde el giro postcualitativo tendrá que perder sistematicidad, tendrá que escapar de la estandarización en la que lo enclava la racionalidad, tendrá que escapar de esos esfuerzos, tendrá que encontrar nuevos formatos cualitativos, nuevos formatos narrativos, que tendrá que trasladar el eje de la experiencia subjetiva al contexto relacional y tendrá que entender que finalmente la investigación, el texto final de la investigación forma parte de la propia investigación, porque es el texto que hace el investigador y el investigador no es algo separado. Entonces eso es parte también del objeto de la investigación. Bien, esos serían los efectos de la metodología narrativa, el efecto en los modelos sustantivos de investigación. Y bueno, y como lo que nos preocupa, una de las cuestiones que hemos dicho que nos preocupa son los formatos en los que podemos acudir a la nueva realidad, los formatos en los que se pueden expresar las nuevas realidades. Pues ahí tenéis un ejemplo de una investigación concreta donde a partir de collages, de dibujos, de imágenes, de expresiones artísticas, de otra naturaleza, de canciones, de música, los protagonistas, en este caso los docentes, van expresando, por ejemplo, sus vías de aprendizaje profesional, cómo aprendieron lo que hoy saben como profesionales y cómo se sienten. Y todo eso después de tener la experiencia de una reflexión individual, pues también es verdad que se puede y se debe reflexionar en grupo para ver cuánto de aquello realmente también es compartido por otros miembros del grupo y así vamos accediendo a ese universo de nueva realidad educativa que es el universo de lo intercontextual y relacional, donde los investigadores también hacemos juego y formamos parte. Bien, yo creo que en mi posición yo quería llegar hasta ahí, tampoco quería ser reiterativo sobre cosas que ya habíamos hablado en su momento, si os quería hacer reflexionar a partir de los avances que ya tenéis de vuestros proyectos de investigación. Y recordad que os dejé unas lecturas para saber más, que no sé si alguno de vosotros llegó a leer alguna vez o alguna lectura, al menos, no todas, pero alguna lectura de las que se proponía. En cualquier caso, yo imagino, no sé si Luis o a quien corresponda vamos a tener una sesión abierta para poder responder a alguna pregunta de los participantes. Sí, muy bien, gracias Manolo. Lo que de alguna manera quedó claro que es cuáles son las tensiones, las articulaciones de este campo heterogéneo que está claro que a lo largo del tiempo también ha sufrido sus modificaciones de acuerdo a la manera en la cual se ha vinculado con otros campos también de conocimiento y de alguna manera puso en el centro de la escena la posición del investigador y el lugar desde el cual pensar la investigación narrativa, biográfica, autobiográfica desde hoy también. No quiero ocupar más tiempo, sí vamos a dejar un espacio para algunas preguntas por el poco tiempo que tenemos, así que vamos a abrir la posibilidad de que alguno de los colegas quiera hacer alguna consulta. Liliana, estás muteada. Seguís muteada. Ahí. Sí, para el doctor Manuel Fernández. Mi pregunta está relacionada con las cartografías. El valor de las cartografías dentro de Se cortó. No, se cortó, no se escucha.
No se escucha, Liliana. No se escucha. Si quieren, si mientras Liliana acomoda o reorganiza su sonido, iba sobre las cartografías y el valor de las cartografías en la investigación post-cualitativa, supongo. ¿Puedo? Permiso. Buenas. No sé si Manolo le quiere contestar a Liliana con respecto a las cartografías, al trabajo con cartografías. Venga, sí, como imaginemos, Liliana, que tu pregunta era sobre el valor de las cartografías, yo ya puse el ejemplo, mi tesis en principio era una novela, y una novela daba miedo presentarla a alguien, ¿no? A un tribunal de tesis doctoral. Presentar como datos tuyos los dibujos, las fotografías, las imágenes que han hecho primero, posiblemente en soledad, docentes participantes en una investigación, pero que después han puesto en conjunto y se han permitido el lujo de intervenir uno en las expresiones de otras y las han transformado, pues en principio pues es riesgoso, es peligroso. Yo ya he estado en alguna tesis doctoral en ese sentido, ¿no? Y quiero recuperar dos cosas. Primera, en la tesis doctoral donde he estado, es que se trataba de docentes que no tenían a veces otra manera de representación de su realidad. Estoy hablando de una realidad colombiana, habían vivido situaciones de guerrilla y se representaba también a través de imágenes, se podían expresar cosas que con la palabra eran irrepresentables. Esa era, decía que era una idea, y ya no recuerdo cuál era la otra idea que tenía en la cabeza que también te quería decir, pero ahora cuando me acuerde, Liliana, te la diré, ¿no? Pero que esa era una idea, un ejemplo que yo he vivido de presentación de ese tipo de cartografía. Sí, la otra idea que tenía, estaba dándome tiempo, era el problema de cuando acudimos a lo que denominamos hoy la cultura juvenil. No sé si he leído. No, lo que llamamos ahora la cultura juvenil y sus mecanismos de expresión, porque la cultura juvenil podemos decir que es la cultura de los chavales de 17, 18 años que van a los centros de secundaria, pero ojo, que es que la cultura juvenil también es ya la cultura de los docentes jóvenes de 25, de 26 años que se expresan en la misma cultura y que son distintos a esa cultura adulta en la que yo todavía formo parte, represento, que tenemos una forma de hablar, una forma de relacionarnos, etc. Es que los jóvenes se están relacionando de otra manera y se relacionan menos con la palabra, se relacionan más a través de imágenes, a través de WhatsApp, se relacionan a través de música, se relacionan en otros foros y se expresan de esa manera. Y cuando les imponemos a ellos, sobre todo a los jóvenes, de manera unidireccional, una forma de expresión, los estamos excluyendo de la expresión. No se expresan porque no forman parte de ese sistema de expresión adulta. Y entonces simplemente no se expresan y están fuera, desertan de esa realidad de la expresión. Entonces, cuando en una tesis doctoral, en una investigación, queremos hacernos eco también de manera amplia de esos sentimientos, emociones, preocupaciones que tiene la gente joven, y ya no hablo solo de estudiantes, hablo también de docentes de formación inicial a docentes jóvenes, también habría que acudir a esas otras maneras de expresión. Muy bien. Ornella. No sé si está amplia tu pregunta, pero es que no te escuchamos, ¿de acuerdo? Ornella. Buenas. Bueno, Manuel, muy interesante escucharte. Quería hacerte una pregunta de algo que me quedé reflexionando sobre lo que dijiste, quizás lo último que trabajaste, acerca de los poderes que circulan el conocimiento y una cierta visión, si se quiere, muy positiva o favorable, ¿sí? Acerca de estas nuevas tecnologías, internet y demás. Pero yo me pregunto acerca de si las nuevas tecnologías no son también como trampas del saber, digamos, la creencia de creer que todos pueden acceder a esa información y de creer que toda la información está en internet, no nos conduce nuevamente a estas trampas del saber, ¿no? Y del desconocimiento, digo, teniendo en consideración la brecha social y la brecha etaria, que no todos tienen acceso, por diferentes motivos justamente, tanto económicos, sociales o etarios. Digo, ¿qué pasa entonces? ¿Qué sucede con la jerarquización de contenidos que hay disponibles? La modelización
de los contenidos temáticos a los que podemos acceder. Entonces, ¿qué sucede con ese flujo de conocimientos que no circula, digamos? Porque así como decías, esta cuestión de la circulación del poder en cuanto a las inversiones en investigación, a los artículos que se publican, también me parece que es extensible a Internet y las nuevas tecnologías, en tanto no se ve todo lo que hay para ver y no se accede a todo lo que hay para acceder. Es decir, cuando buscamos muy minuciosamente algunos temas que no están en agenda, no hay demasiada información. Entonces quería saber cuál era tu opinión o tu respuesta a esto. Gracias. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Yo no soy optimista respecto a todo el aterrizaje de las redes y de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. Es decir, creo que tiene, como todas las cosas, siempre la moneda tiene dos caras, sus cuestiones buenas y sus cuestiones malas que no me gustan y que me da miedo y me voy a referir a alguna de ellas. En cualquier caso, lo que creo es que no podemos dejar de ver que eso está sucediendo, porque otros no dejan de ver que eso está sucediendo. Entonces, yo creo que tenemos la obligación como educadores también de intervenir en eso, no sé si para ordenarlo, al menos para conocerlo, y después ver qué podemos estar haciendo ahí. Evidentemente que tenemos claro que no todo el mundo puede acceder al conocimiento a través de la red, por cuestiones como brecha tecnológica, las que tú has señalado, pero no, fíjate que no es eso lo que me preocupa otra cosa más, me preocupa la personalización de los contenidos, me preocupa que cada vez que uno accedemos a Internet se nos están dando contenidos pensados para nosotros, con la misma tecnología que las escuelas avanzadas de Silicon Valley en Estados Unidos están aplicando la inteligencia artificial para el aprendizaje de sus estudiantes. Es decir, con la misma tecnología, cada vez que yo cojo mi teléfono móvil, me saca noticias que piensa que yo soy proclive a leer de manera agradable y la otra me la oculta, con lo cual, cosa que nunca me había ocurrido porque yo antes era libre de ir a un kiosco, coger todos los periódicos y ver todas las opiniones. Ahora prácticamente eso no lo hago porque lo tengo en el teléfono móvil, pero el teléfono móvil solo me está enseñando aquellas noticias que son favorables o que cree que son favorables a mi manera de pensar, con unos algoritmos que he ido construyendo con inteligencia artificial, de tal manera que me está ofreciendo una visión del mundo distinta a la que le está ofreciendo a mi vecino. Y los dos creemos que tenemos una visión global del mundo, y no, tenemos una visión particular del mundo hecha de muchas maneras. Son los mismos algoritmos, y si leéis un poco, que están utilizando algunas escuelas en Silicon Valley para tratar con los alumnos. El alumno, en la medida en que está trabajando y todo se le pide que todo el trabajo lo haga en Internet y lo haga en abierto, el algoritmo va aprendiendo. ¿Qué es lo que hace ese alumno? Aprende cosas buenas del alumno, aprende su ritmo, aprende sus retrocesos, y con unos alumnos al final la plataforma va más rápida, con otros va más lenta, pero el problema es que también le enseña aquellos contenidos con los cuales se va familiarizando el alumno y le oculta parte del mundo. El problema no es de la escuela, no lo ha inventado la escuela. Esos algoritmos que están funcionando en la inteligencia artificial nos están afectando diariamente. Nos están afectando diariamente a través de nuestro teléfono móvil. Pero eso es así. Quiero decir, no. Ya está, pues tenemos por lo menos que saberlo, que conocerlo, que entenderlo. Y ya veremos cómo hacemos. Ya dije que cuando yo empecé con mis estudiantes ya hay sistemas para que yo tuviera información total de la vida académica de esos estudiantes, bueno, desde que nacieron. No me la dan. Por una parte es un atraso porque me obliga a tener que conocerlos de nuevo, con la dificultad que es la pantalla. Por otra parte, protege la intimidad y protege la historia previa y me hace partir de ello desde cero, es decir, ¿qué es mejor? No lo sé, pero la inteligencia artificial no la vamos a parar, ¿eh? Se está aplicando a los automóviles sin conductor, se está aplicando a todos los órdenes de la vida social y se va a aplicar en la educación. Pues esa es mi opinión. Bueno, vamos a una última pregunta, una última intervención, que ya estamos fuera del horario. Si alguien quiere participar, y cerraríamos con esta pregunta. Sí, a mí me gustaría preguntar algo. Sí, Claudia. A ver. Sí, a mí me gustaría, si es tan amable,
el profesor, si puede profundizar lo que explicitó sobre la importancia de seleccionar a nuestros informantes. Esa relevancia, si puede él ampliar un poco su experiencia quizás y contarnos sobre ese tema, que mucha bibliografía al respecto no hay. Bueno, yo creo que si hay referencias bibliográficas, ¿sí? A lo mejor tenemos que buscar algo más, pero ese es uno de los problemas, de las trampas de la estandarización de la investigación narrativa. Si la investigación narrativa, desde mi perspectiva ingenua, vamos a llamarle la narratividad ingenua en la que yo me he movido durante 30 años, suponía que el objeto de conocimiento se soportaba en la subjetividad de una persona, yo solo tengo que acudir a esa persona, para conocer, para estar ya delante de mi conocimiento, de mi objeto de investigación. Pero como eso no es suficiente, posiblemente, para solucionar determinados problemas de investigación o para consolidar un tipo de investigación con un diseño que sea apropiado para una tesis doctoral o para una tesis para la academia, entonces recurro a otros artificios copiados a veces de otros modelos de investigación para hacer diseños más complejos. Y digo, bueno, pues voy a hacer un diseño, eso lo tenemos publicado, los diseños de relatos paralelos y los diseños de relatos cruzados. Entonces no me voy a conformar con un relato, sino que voy a hacer un diseño de relatos paralelos. ¿Y qué son relatos paralelos? Que voy a juntar tantas personas como necesite, tantos relatos como necesite, para saber que he saturado el objeto de conocimiento. Es decir, que no por añadir relatos nuevos voy a desvelar cosas nuevas sobre el objeto de conocimiento que voy buscando. Pero entonces lo que en realidad estoy admitiendo es que el objeto de conocimiento que yo estaba buscando trascendía a las personas concretas. Y es un objeto que estaba por detrás de las personas cuando coleccionaba relatos paralelos. Cuando coleccionaba relatos cruzados, pues me pasaba algo de lo mismo. Dentro de una institución yo recogía relatos de personas que representaban cosas distintas. Y entonces, pues en una investigación sobre profesores excelentes de Granada, digo, pues voy a recoger docentes que sean de los 5 campos científicos, de la salud, de la educación, de distintos campos científicos, y que sean hombres, que sean mujeres, y que sean de jovencitos, de mediana edad y de mayor edad, para que me representen cosas distintas. ¿Qué voy buscando en el fondo cuando quiero que me representen cosas distintas? Que sea más transferible el discurso que de comprensión, de interpretación que yo pueda hacer de su relato, o poder del discurso que yo he elaborado a partir de la comprensión de esos relatos. De alguna manera son presiones de la academia que nos obligan, pero que, por otra parte, también son necesarias para publicar, también son necesarias para avanzar en las carreras académicas. Y hemos hecho todo ese tipo de investigación, del cual no me quiero ahora, no me quiero desdecir, ni me quiero avergonzar, ¿no? Es un tipo de investigación que se ha realizado, pero que tenemos que reflexionar sobre las trampas que encarna en sí mismo, y entonces tenemos que ser capaces de desarrollar una investigación, posiblemente, no en el momento de tesis doctoral, posiblemente después, pero una investigación más valiente, que no necesita ese artificio de composición de su muestra y de sus participantes, sino que lo elige, primero, no solo uno, sino varios, porque va a trabajar la intersubjetividad y perteneciente a la comunidad que es responsable de un fenómeno que puede transformarse. Porque un sujeto considerado de manera individual tampoco es capaz de hacer una transformación grande de una situación educativa. A veces tenemos que trabajar mejor por comunidades. No sé, Claudia, si me he explicado, si hay buenos... Es decir, si yo estoy en otro lugar, soy candidato de tesis doctoral, yo quiero leer bibliografía sobre diseños de investigación biográfica narrativa. Y sobre diseño de investigación biográfica narrativa yo he publicado algo, pero lo importante no es lo que yo haya publicado, lo importante es lo que yo cito, porque lo que yo cito son las referencias que he tenido, y yo iría a esas referencias que yo leí y las discutiría. Sí quería, me parece que Luis me iba a dar más palabras porque no había más tiempo, pero sí quería, porque al final me quedé en la respuesta a Orne, creo que es, solo con lo de la inteligencia
artificial, ¿no? Pero su pregunta incluía otra cuestión, su pregunta incluía hasta qué punto consideraba yo que la representación a partir, o las cartografías, a partir de todo lo que influye en las cartografías, las redes sociales, podía tener sentido o no, desde la perspectiva que también era igualitario, no era igualitario el acceso a las redes sociales o algo así. Bien, lo que quiero decir para terminar con esa idea es que aun reconociendo que no hay igualdad de acceso, aun reconociendo que no todo es libre, que la gente accede de distintas maneras y accede a distintos contenidos y de distintas formas, a pesar de eso, lo que está ahí fuera influye en el conocimiento que tenemos. Y el conocimiento que nosotros ponemos está continuamente torpedeado, modificado, inducido, y está en ese flujo que se forma en las redes sociales, con lo cual el conocimiento no lo podemos sacar de las redes sociales. Lo que tendremos que asumir es el sesgo o las debilidades o las amenazas que tiene ese conocimiento que vamos a construir, por lo que tú has dicho, que yo estoy de acuerdo contigo. Pero eso no quiere decir que nos sustraigamos a la acción de exponer el conocimiento a las redes sociales, porque hoy en día todo el conocimiento se expone a las redes sociales con todas sus debilidades, con todos sus sesgos, con todas sus amenazas. Muy bien, ahí pidió la palabra Mercedes Bacareza y con la palabra de Mercedes cerramos la... Hola, buenas tardes y muchas gracias, Manuel. Fue maravillosa para mí la charla. Con respecto a lo que decía Orne, me quedé pensando también. Me acuerdo de algo de lo que planteaba el doctor Candelero con respecto a la imposibilidad de distancia que plantean los medios, las plataformas hoy en día. Es decir, esta habitación de forma permanente, continua, sin posibilidad, que nos hace devenir de alguna manera producto. Y entonces, ¿cómo jugaría ahí lo que llamamos educación? Y me acuerdo también de hace poco con respecto a esto, que la habrán visto seguramente, una película que trabaja sobre esto, que se llama El dilema de las redes sociales, y también del librito que sacó una serie de libros, pero hay uno que es La salvación de lo bello, de Byung-Chul Han, que trabaja también sobre esta imposibilidad de recorte sobre lo que se nos ofrece como resistencia. Es decir, esta falta de distanciamiento de la que habla el doctor Candelero y esto que plantea Han, como que las plataformas, los medios digitales, los medios hoy, son esta pátina, ¿no? Casi habla incluso ahora se me fue, de un escultor muy conocido, ¿no? Donde nos refleja constantemente el sí mismo, ¿no? Lo que hablaba recién Manuel, ¿no? De qué pasa con estar totalmente habitados en esto de sentir que los medios son nosotros, pero nosotros somos el producto fabricado por esos medios. Con lo cual, ¿cómo juega la educación? Yo diría, ¿cómo hacemos como docentes para volver a generar la distancia? Desde la empatía, para volver a generar la posibilidad de distancia, en la intersubjetividad, ¿no? Me pregunto. Sí, Mercedes, muchas gracias también por la opinión sobre la charla. ¿Cómo hacemos? No lo sé. Yo lo que sí sé, y entonces volvería a repasar las diapositivas que puse y me quedaría en el primer aviso de navegantes. ¿Cuáles son los retos? Y los retos, ¿qué es lo que yo puedo ver en el horizonte? Veo que cambian los formatos de escolarización. ¿Eso quiere decir que vayan a ser sustituidos definitivamente por pantallas? No. Pero que cambian, sí. Y que cuando volvamos a situación anterior, lo que hemos vivido ya no tiene una total vuelta atrás. Volveremos a otras situaciones. Y eso hace que cambie la relación didáctica, la relación humana entre profesor
y alumno, entre profesor y grupo de alumnos, también va a cambiar. También va a cambiar, también está cambiando. Lo que me parece, sí, lo que me parece es, está bien, que nos pasa por, en cierto punto, lo que yo vivo, porque tengo hijos en edad escolar, y lo que vivo como docente de los dos lados, es que esta habitacionalidad de los medios, y que la escuela todavía queda como afuera de lo que es su vida cotidiana, todos los días. Es como la escuela está afuera. Y esto, ¿cómo hacemos para que no sea lo que sucede aparte de sus vidas? Bueno, tampoco necesariamente así, Mercedes, quiero decir. A lo mejor cuando sucede eso, aparte del resto de sus vidas, la escuela juega una buena parte de la vida de los niños, ¿eh? Que tienen otra vida posterior, sí, pero la escuela juega un papel muy importante. Y también hay que reivindicar ese papel que juega la escuela. Eso no quiere decir que la escuela vaya a ser una isla, o pueda seguir siendo una isla cuando todo se vaya transformando. Eso es evidente. Por eso hablábamos de nuevos formatos de escolarización. Pero en lo que sí nos tenemos que quedar es qué es lo sustancial de la relación entre el profesor y los alumnos, o qué es lo sustancial al final de la educación para una sociedad, porque la pregunta, la respuesta es exactamente la misma. Para una sociedad, ¿qué es importante como producto educativo a conseguir en una generación? Y eso es lo que va buscando el profesor, o lo que va pretendiendo el profesor con su grupo de alumnos en cualquier nivel. Y sobre eso tenemos que reflexionar. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que, o lo que nos están enseñando los medios, es que los contenidos cada vez forman una parte menor de esa relación didáctica. Ahora, posiblemente, en este marasmo de medios, por conectar con algo que habíamos dicho antes, el acceso, la forma de acceso al contenido, la discriminación entre el contenido, el saber que el contenido no es lo que te están diciendo más veces, con mayor énfasis todo el día, que eso no tiene por qué ser la verdad, o que la verdad es relativa. Todo ese tipo de cosas sí tendremos que construirla desde la educación. Y tendremos que encontrar los espacios para seguir construyendo eso desde la educación. Al final se nos devuelve lo que es esencial al hecho educativo. Bueno, muy bien. Gracias. Sí. Muchas gracias, Manolo. Gracias a los colegas por estar presentes en la charla, y sabiendo que casi es la medianoche allá en España, Manolo, te mandamos un abrazo y por supuesto te agradecemos mucho que hayas compartido este momento con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos podamos ver alguna vez por ahí por Mar del Plata, ojalá por Rosario, ojalá en la querida Argentina. Ojalá en la tertulia de diciembre, perdón, en la clínica de diciembre. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta pronto.